¿Por qué tantas mujeres sienten que justo cuando alcanzaron aquello que siempre soñaron, algo dentro de ellas se desmorona en silencio? ¿Por qué el amor, que prometía libertad, termina convirtiéndose en una jaula elegante, decorada con flores que no perfuman nada? ¿Y si el matrimonio, ese ideal tan venerado, fuera en realidad un espejo quebrado, que muestra de todo menos la verdad? La mujer que no aprende a habitar su propio espíritu antes de entregarlo a otro, termina perteneciendo únicamente al vacío. Esa frase nunca salió de la pluma de Carl Jung, pero se lee en cada símbolo que interpretó, en cada sueño que decodificó, en cada sombra que se atrevió a mirar sin temblar. Y hoy vas a escuchar esa verdad prohibida, no como teoría lejana, sino como una voz que quizá ya te habló bajito por dentro, en esas noches en las que todo parecía estar en orden, excepto tu alma. Este mensaje no es un ataque al amor, es un llamado a la lucidez. Es una vela encendida en ese cuarto profundo, donde guardaste preguntas que nadie te dejó formular. Es un viaje arriesgado, pero inaplazable, entre los rituales que repetiste sin entender y la mujer que aún no te has permitido ser. Había una vez una mujer que soñaba con un altar, pero ese altar no era suyo. Desde niña jugaba a casarse, se ponía velos invisibles, imaginaba aplausos. Era celebrada por ser delicada, por saber cuidar, por estar lista, siempre lista, para amar. Pero nadie la preparó para sí misma. Aprendió a ser elegida, pero jamás a elegirse. El mito de la novia es una de las ilusiones más profundas del inconsciente colectivo. Y, como todo mito efectivo, no necesita pruebas para sobrevivir. Respira en los cuentos de hadas, en las canciones románticas, en las conversaciones familiares donde la pregunta ¿y el novio? Cae como costumbre. Respira también en el silencio incómodo de las amigas cuando una de ellas dice que no quiere casarse. Ese mito afirma que el matrimonio es el punto cumbre de la vida femenina, su final feliz. Pero nunca se pregunta, ¿feliz para quién? Jung explicaba que los arquetipos son moldes vivos del inconsciente. Modelan expectativas, emociones, decisiones que creemos propias. El arquetipo de la novia seduce porque promete algo irresistible. Si eres buena, serás elegida. Si eres elegida, serás amada. Si eres amada, serás plena. Pero ahí está la trampa. La mujer que se prepara para ser escogida termina alejándose de sí misma. Se convierte en imagen, en reflejo, en papel cuidadosamente decorado para otro. Y así nace la prisión. No una prisión de hierro, sino una prisión simbólica, el amor idealizado transformado en sustituto del autoconocimiento. ¿Cuántas mujeres conoces que apagaron su propia luz para encajar en el rol de la compañera perfecta? ¿Cuántas se hundieron en matrimonios creyendo que allí se encontrarían, solo para perderse aún más? Jung decía que al inconsciente no le interesan las reglas sociales. Solo pregunta una cosa, ¿esto hace crecer al alma? Y cuando el matrimonio se usa como salvavidas contra la soledad, como medalla social, como declaración de éxito, el alma empieza a marchitarse silenciosamente. Es como regar flores de plástico. El gesto existe, pero la vida no. Ella sonríe, pero sus ojos no se encienden. Y lo más cruel, la sociedad la felicita. La llama mujer de respeto. Pero por las noches, cuando se queda sola, una pregunta arde dentro del pecho como un fósforo que no quiere apagarse. ¿De quién es esta vida que estoy viviendo? Hay un pasaje del texto original que captura esta sensación como una puñalada suave. La mujer que entra al templo se siente extraña. Ama sí, pero ama desde la proyección, no desde la presencia. Ama lo que el otro despierta en ella, y cuando él se aleja, ella se derrumba creyendo que era él quien le daba luz. Pero siempre fue su propia luz reflejada. El mito de la novia alimenta una ilusión peligrosa, la de que otro puede completarnos. La plenitud no viene en forma de anillo, ni de fiesta, ni de promesa. Nace del contacto radical con lo que eres cuando nadie te mira, y eso aterra. Por eso muchas prefieren el papel a la libertad. El papel trae guión, instrucciones, aplausos. La libertad exige soledad. Y como decía Jung, la verdadera soledad no proviene de estar sin compañía, sino de no poder conversar con lo más esencial de uno mismo. Cuando una mujer es condicionada desde pequeña a buscar sentido en la mirada del otro, olvida mirar hacia adentro. Y dentro de ella, dormida pero viva,
Está la niña descalza que corría por los campos, esa que aún no había sido domesticada, la que no sabía doblarse para caber en un vestido de novia. Este primer tramo del viaje no pretende negar el matrimonio, pretende desmontar el mito, ese disfraz brillante que, muchas veces, esconde autonegación. Es una invitación a mirarte en tu propio espejo y preguntar, si no fuera la mujer que esperan que yo sea, ¿quién sería? Puede que la respuesta llegue despacio, como un susurro tímido en la madrugada, o puede que llegue como un incendio que comienza con una chispa, pero llegará. Y ahora, antes de seguir, déjame hacerte una pregunta a ti. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más intentas mantenerte firme, más rápido te quiebras por dentro? Eso no es fragilidad. Eso es cansancio emocional acumulado, un peso que nadie te enseñó a sostener. La mayoría reacciona desde la emoción sin saber que también existe una forma más firme, más clara, más estratégica de vivir desde dentro. Y sí, se puede entrenar. Para eso creamos un contenido especializado sobre cómo cultivar autocontrol, frialdad consciente y presencia que inspira respeto sin levantar la voz. El enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahora volvamos al viaje. Hay un instante en el que la mujer se mira al espejo y no reconoce a la que la observa. No es falta de memoria, es exceso de capas, capa sobre capa. Su rostro fue quedando oculto bajo los deseos de otros, la expectativa de la madre, la mirada del padre, la doctrina religiosa, las comparaciones de las amigas, los elogios que parecían halagos, pero terminaron convirtiéndose en cadenas. Eres tan fuerte, eres tan buena, eres la mujer que cualquier hombre quisiera. Pero, ¿quién es ella lejos de todos esos discursos? Jung llamaba a este fenómeno proyección del ánima y del animus, los principios femeninos y masculinos que viven dentro de cada uno. Cuando una mujer no ha encontrado su propio centro, tiende a proyectar su masculino interno, su lógica, su fuerza, su dirección, en un hombre externo. Entonces, no se enamora de él, se enamora de lo que él despierta en ella. Y allí surge el hechizo, y también la herida. Cuando ella ama antes de conocerse, ama desde la falta, desde la proyección, y cuando él se va, ella se derrumba creyendo que perdió su luz, sin saber que esa luz siempre fue suya. Esa es el ánima herida, la mujer que abandonó su propio hogar interno para vivir en el reflejo del otro. Idealiza, se acomoda, entrega más de lo que tiene, se vacía sin darse cuenta, no por debilidad, sino porque creyó que amar significaba desaparecer. Pero amar no es disolverse, amar es expandirse. Esa mujer ama con una intensidad sagrada, pero también con una urgencia que la consume. Convierte al hombre en altar y olvida que el templo verdadero es interno. Y cuando él falla, como falla todo ser humano, la decepción se siente como un acto de traición divina. Pero lo traicionado nunca fue el amor, fue la ilusión de completitud. Jung advertía que proyectar el ánimus como salvador siempre termina revelando su faceta tirana. La voz dulce se transforma en exigencia emocional. Demuestra, confirma, compláceme. Ella se agota, se desinfla, se pierde. Pero su alma sí sabe lo que está pasando. Está viviendo lejos de sí misma. Y entonces llega el sueño, el quiebre, la crisis. Muchos lo llaman depresión, ansiedad, insatisfacción crónica, pero a veces es simplemente el alma intentando volver a casa. Y es en ese momento, cuando el alma empieza a empujar desde dentro, que aparece uno de los sueños más antiguos descritos en los textos de Jung. Una mujer se encuentra frente a un espejo. El espejo primero refleja a un hombre. Ella extiende la mano, intenta tocarlo, quiere aferrarse a él, pero su mano atraviesa la imagen como si fuera niebla. Entonces el espejo se disuelve, y detrás aparece su propio rostro, más viejo, más sabio, más solo, pero profundamente real. Esa escena es un rito simbólico. La mujer que buscaba completarse en otro encuentra, al final, su propio reflejo, no como sustituto, sino como revelación. Aquí es donde muchas se quiebran o se despiertan, porque darse cuenta de que la vida que se vivió hasta ahora fue una proyección y no una presencia, es una ruptura sin retorno. Es el derrumbe de la persona, el inicio del proceso de individuación.
Pero, ¿por qué tantas huyen de ese encuentro interior? Porque el reflejo del otro ofrece una narrativa más cómoda. Allí puede ser la buena esposa, la compañera impecable, la mujer que ama sin condiciones. Pero ese amor incondicional, que se olvida de sí misma, no es virtud, es abandono. Y toda herida que se abandona termina pudriéndose en silencio. La mujer que ama desde la carencia se vuelve cómplice de su propia disolución. Y no hay nada romántico en eso. Jung advertía: cuando el ánimus proyectado actúa como maestro, protector o guía externo, tarde o temprano se transforma en tirano. Esa voz que prometía seguridad comienza a exigir obediencia, y ella, sin darse cuenta, empieza a vivir para sostener un amor que la deja exhausta. Entonces surge el colapso emocional. La mente se fragmenta, la identidad se vuelve líquida. Ella no sabe qué está pasando, pero su alma sí. Está reclamando el terreno que cedió. La curación no consiste en amar menos, sino en amar con los ojos abiertos. No se trata de renunciar a un vínculo, sino de renunciar a la proyección. Es mirar al otro y decir con amor y claridad: te quiero, pero tú no eres mi espejo. Yo no soy tu mitad. Ambos somos completos. Cuando una mujer recoge su ánimus, esa fuerza interior ya no está afuera, en un hombre que la dirige. Regresa adentro, donde siempre debió estar. Entonces escucha una voz nueva, una voz que no ordena, sino que orienta, que no demanda, sino que ilumina. Es la voz del discernimiento, del pensamiento propio, de la autonomía emocional. El verdadero ánimus no dice obedece, dice despierta. A partir de ese despertar, ella deja de amar con hambre. Empieza a amar con presencia. Ya no busca a un hombre que la complete. Busca a alguien que pueda caminar a su lado sin eclipsarla, sin convertirse en altar, ni en sombra. Pero para llegar a ese amor consciente, ella debe atravesar un duelo. El duelo de renunciar a la fantasía del príncipe, del salvador, del hombre que llegará para darle sentido a su existencia. Ese duelo es real. Duele como una muerte, porque lo que muere es la niña interna que esperaba ser rescatada. Pero en ese entierro nace algo inmenso, una mujer lenta, serena, entera, una mujer que comprende que el amor auténtico no es fusión, es reverencia. Ella mira al otro a los ojos y susurra sin miedo: tú eres un universo, yo también. Si vamos a encontrarnos, que sea desde el centro, no desde la carencia. Y así comienza una historia menos adornada, pero mucho más verdadera. Antes de amar a otro plenamente, una mujer necesita amar algo que el mundo le enseñó a temer: su propio silencio. No el silencio impuesto, el silencio obediente, el silencio que calla para no molestar. Hablo del silencio sagrado, la soledad elegida, el espacio interno donde ya no hay máscaras, donde no hay ruido ajeno, donde solo queda ella. Ese tipo de soledad es temida porque nadie nos enseñó a habitarla. La sociedad la confunde con fracaso, con abandono, con tristeza. Dicen: pobrecita, está sola, como si estar consigo misma fuera un castigo y no un regreso. Jung sabía que el self, la esencia profunda, solo aparece en el desierto interior, lejos de las voces que dicen qué debería ser, lejos de los roles, lejos de la necesidad de ser vista. Antes de unirse a un hombre, una mujer debe unirse a su alma. Ese es el matrimonio que sostiene todos los otros. Ese es el único compromiso que nunca traiciona. La soledad es el altar donde el alma femenina recuerda su fuerza olvidada. Allí empieza a escuchar lo que siempre estuvo ahogado por el ruido, los deseos que negó, los sueños que escondió, las partes de sí que sacrificó para ser la correcta. Pero este retorno no es dulce, es un duelo. Ella debe enterrar a las versiones de sí que crecieron de la aprobación ajena. La mujer que se sentía valiosa porque era deseada, la que confundía atención con amor, la que vivía pendiente del afecto del otro como si fuera oxígeno. Esas partes mueren, y con ellas muere la ilusión de que la plenitud viene desde fuera. Ella camina entre las ruinas de lo que fue, y entre los escombros descubre algo que nunca se extinguió: un altar interno olvidado, cubierto de polvo pero vivo. Ese altar no pide flores ni sacrificios de sí misma. Pide coraje, coraje para sentarse frente a él y admitir: aún no sé quién soy,
pero estoy dispuesta a descubrirlo. Ese es el inicio real de la individuación. La mujer empieza a oír los susurros del alma, las memorias de la niña que fue, los deseos que relegó por miedo a decepcionar, las pasiones que dejó de lado para encajar, y con esa memoria despierta llega el miedo, porque tal vez necesite romperlo todo, el matrimonio que la silencia, la profesión que la adormece, los vínculos que la mantienen cómoda, pero muerta por dentro. Este es el punto donde muchas retroceden. Escogen la estabilidad antes que el alma. Prefieren la jaula conocida al mundo desconocido que se abre dentro de ellas. Porque el altar interno exige sacrificio, pero no el sacrificio que la cultura exalta. No sacrificarse por amor, sino sacrificarse por la verdad, y quitarse las máscaras duele más que llevarlas. La máscara protege, la máscara agrada, la máscara es comprensible para todos. Pero el alma desnuda, esa es incomprendida, indomable, impredecible. La mujer que decide habitar su silencio empieza a incomodar. Ya no responde como antes, ya no implora atención, ya no se reduce para preservar la paz. Habla menos, pero cada palabra pesa. Se muestra poco, pero su presencia se siente como un campo de fuerza. Ese es el momento más peligroso del viaje, porque ahora ella es libre, y una mujer libre en un mundo construido para medir su valor según otros, siempre será vista como amenaza. La llaman fría, la llaman egoísta, la llaman difícil, pero no es ninguna de esas cosas. Simplemente dejó de mendigar amor. Las mujeres que se casan con su alma ya no encajan en los arquetipos antiguos. La novia perfecta, la esposa sumisa, la madre sacrificada. Se vuelven mujeres con voz, con centro, con fuego propio. La soledad entonces deja de ser vacío. Se convierte en vaso, en presencia. Cuando llega el amor, si llega, ya no lo ve como salvación. Lo ve como compañía. El otro ya no es muleta. Es espejo limpio donde se refleja su completud, no su carencia. Ella no busca a alguien que la haga feliz. Busca a alguien que respete incluso su tristeza, que pueda sostener su luz sin miedo y su sombra sin huir. Y paradójicamente, solo en ese punto el amor verdadero sucede, porque ahora hay espacio para dos almas enteras, no para dos mitades rotas intentando encajar. La mujer que ya no se busca en los ojos de otro, aprende algo que pocas se atreven a enfrentar. El amor no es una moneda que se recibe, sino un estado que se sostiene. Y cuando ese estado nace de dentro, nada externo puede quebrarlo. Ella ya no mide la vida en términos de quién se queda o quién se va. Mide la vida por la profundidad de las experiencias, por la verdad de sus decisiones, por la quietud con la que ahora respira. Y aquí surge un giro que transforma todo. La mujer que se casó con su soledad puede amar más, no menos. Puede entregarse con mayor profundidad, no con mayor miedo, porque ya no busca en el otro un pedestal, una cura, un destino. Ahora solo busca compañía para caminar sin renunciar a sí misma. Ella no pregunta, ¿me elegirá? Pregunta, ¿este vínculo honra quién soy? Y si la respuesta es no, sigue adelante con el corazón pleno, sin esa desesperación emocional que un día la atrajo al abismo. Porque entendió una verdad que antes parecía insoportable. La compañía más poderosa es la propia presencia. Toda relación que no respete esa presencia no es amor, es carencia disfrazada de afecto. Por eso Jung afirmaba que ninguna unión externa es estable si antes no ocurre la unión interna. Sin ese matrimonio del alma consigo misma, cualquier vínculo será apenas un eco de la ausencia. La mujer que habita plenamente su soledad transforma el mundo sin proponérselo, no porque intente cambiar a nadie, sino porque dejó de traicionarse, dejó de reducirse, de callarse, de moldearse para caber en espacios que ya no le sirven. Ese acto de fidelidad a sí misma es lo que la vuelve indomable. Y es aquí donde empezamos a ver la muerte lenta de un personaje conocido, la buena esposa. La buena esposa no muere en un día, muere despacio. Muere en la mirada que ya no brilla, en la risa que se volvió educada, en el cuerpo que ya no danza, en los sueños que se guardan en cajones que jamás se abrirán. Muere en la mujer que cumple cada gesto correcto, pero lo hace desde la ausencia. El mundo aplaude esa muerte. La llama madurez, la llama responsabilidad, la llama nobleza. Dice que su vida es un ejemplo, pero por dentro
Ella sabe que se está convirtiendo en un cementerio de sí misma. La mujer que realiza todos los actos correctos de devoción, pero cuyos ojos dejaron de cantar, se ha convertido en lo que Jung llamaba ánima petrificada, un alma congelada en un rol, una mujer que existe, pero no vive. La sociedad cree que esa mujer triunfó. Ella sabe que simplemente aprendió a morir sin hacer ruido. Y entonces llega la fractura. A veces es un sueño extraño, a veces un silencio profundo bajo la ducha, a veces un cansancio que ninguna siesta cura. Es el alma golpeando desde adentro, queriendo salir del sótano donde la guardaron. Ella recuerda a la niña que fue, la que corría libre, la que tenía secretos, la que decía no con claridad, la que decía sí con deseo. Esa niña sigue ahí, hambrienta, desatendida, llorando en silencio dentro de la mujer perfecta que todos aplauden. Ese es el punto exacto donde comienza la rebelión silenciosa del alma femenina. Y esa rebelión no es contra el marido, ni contra la maternidad, ni contra los compromisos. Es contra la mentira de que para ser amada debía desaparecer. Despertar duele. Duele más que cualquier separación. Duele más que el miedo a estar sola. Duele incluso más que la culpa que la sociedad coloca sobre sus hombros. Pero es un dolor fértil, un dolor que abre caminos, un dolor que llama al alma de regreso a casa. Toda transformación verdadera comienza con una ruptura. Lo que parecía estable se resquebraja. Lo que parecía certeza se vuelve niebla. Ella pisa ese terreno movedizo, sin saber que está entrando en la noche oscura del alma. Ese es el momento en que la persona, el personaje social, muere, y el ser auténtico empieza a nacer. Y los nacimientos, aunque hermosos, son violentos. La mujer necesita desobedecer la voz que la moldeó durante toda la vida. Esa voz interna que dice, sé buena, sé útil, no exageres, piensa en los demás, sé agradecida, no incomodes. Esa voz habla como si fuera Dios, pero es solo la sombra del patriarca interno, el ánimus desviado, la programación inconsciente que la entrenó a ser pequeña. Entonces, por primera vez, ella grita, tal vez hacia adentro, tal vez en silencio, pero grita. Y ese grito rompe cadenas que llevaba desde niña. La mujer que se atreve a matar a la buena esposa descubre una verdad que nunca sospechó. Dentro de ella había una sacerdotisa dormida, una mujer con poder, con intuición, con sabiduría antigua. Esa mujer no actúa por aprobación, actúa por fidelidad a su propia alma. Y eso asusta, porque ahora empieza a decir no, no a relaciones tibias, no a conversaciones vacías, no a compromisos que la asfixian, no a cualquier cosa que la haga olvidar quién es. Ya no busca tener razón, busca tener vitalidad. Ya no quiere parecer perfecta, quiere ser verdadera. Y la verdad no siempre es suave. La verdad a veces ruge, pero esa verdad marca el inicio de su libertad. Ella no se vuelve fría, se vuelve consciente. No se vuelve dura, se vuelve íntegra. Ahora ama con profundidad, pero ya no acepta ningún amor que la haga pequeña. Acoge, pero no se sacrifica. Acompaña, pero no se anula. Escucha, pero ya no silencia su voz para evitar conflictos. Esta es la revolución del alma. Silenciosa, pero irrevocable. No necesita pelear. Su cambio es la pelea. Su despertar es la declaración. Su presencia es la ruptura del sistema. Las personas a su alrededor lo sienten. Algunas se alejan, incapaces de tolerar su autenticidad. Otras intentan devolverla al antiguo rol. Pero ya es demasiado tarde. Ella ya cruzó el umbral de la autotraición. Y la mujer que recupera su voz nunca vuelve a encajar en los moldes antiguos. Ella se convierte en puente entre lo que las mujeres fueron obligadas a ser y lo que pueden llegar a ser. A partir de aquí, su vida cambia para siempre. Si amar significa dejar de ser, elige no ser amada. Si estar casada significa dejar de vivir, elige la soledad. Si el papel es más importante que el alma, rompe el papel. Y esa decisión no la hace arrogante, la hace completa. Ella puede seguir casada, sí, pero ya no desde el papel de esposa perfecta. Ahora, desde su centro, desde su verdad. Y si el vínculo no lo soporta, entonces ese vínculo nunca fue amor, fue contrato emocional. Y es justo entonces, cuando por fin es fiel a su propia alma,
que nace el amor auténtico, no el amor idealizado, sino el amor real, ese que dice, te veo como eres, y aún así te elijo. Ella ya no necesita aprobación, necesita resonancia, y quien no resuene con su alma quedará atrás, no por resentimiento, sino por coherencia. La buena esposa muere, y en su lugar nace la mujer verdadera, y esa mujer, aunque nunca pise un altar, ya es sagrada, porque convirtió su cuerpo en templo, su tiempo en ritual, su silencio en oración. Existe un instante, un punto invisible, casi imperceptible, donde la mujer deja de buscar afuera, no porque haya perdido la esperanza, sino porque finalmente comprendió algo que nadie le enseñó. Ella misma es aquello que había estado esperando. Ya no anhela un amor que llegue como promesa, ya no persigue un hombre que la complete, ni un beso que repare cada grieta, ni una relación que le devuelva sentido. La razón es simple y poderosa. Ella se convirtió en sentido. Ese es el punto del retorno, el momento alquímico que Jung llamó rubedo, la fase final de la transformación profunda. Tras la muerte simbólica, el nigredo, tras el clarear de la conciencia, el albedo, llega el fuego sereno de lo que se integra, de lo que vuelve a casa dentro del cuerpo. La mujer encarna su alma, y nada vuelve a ser igual. El matrimonio externo solo se vuelve posible cuando el matrimonio interno ya ocurrió. Antes de esa unión con uno mismo, cualquier relación es solo hambre disfrazada de romance. El matrimonio interno no es metáfora literaria. Es un proceso psicológico, emocional y espiritual. Es visceral. Ella atravesó sus sombras, se despojó de máscaras, enterró a la buena esposa, aprendió a vivir con su soledad, y al final unió los opuestos dentro de sí, lo masculino y lo femenino, la acción y la quietud, la lógica y la intuición, la ternura y la fuerza. Cuando eso sucede, ya no proyecta su masculino interno en parejas externas. Ya no necesita que un hombre la guíe, la apruebe o la sostenga emocionalmente. Porque ese masculino, esa presencia firme que antes buscaba afuera, ahora vive dentro. Lo que antes era carencia se vuelve claridad. Lo que antes era dependencia se vuelve presencia. Lo que antes era espera se vuelve ser. Ella puede amar profundamente, pero ya no ama con desesperación. Ama con libertad. Ya no implora ser vista. Se mira. Ya no necesita ser elegida. Se elige. Ya no se aferra al otro para no caer. Se sostiene a sí misma. El hombre que la encuentre ahora no encontrará una esposa en el sentido tradicional. Encontrará un espejo del alma. No un espejo que inflama el ego, sino ese que muestra lo que uno realmente es. La sombra, la luz, la verdad. Ella no ama para ser amada. Ama porque se volvió amor. Su toque no captura, libera. Su presencia no exige, irradia. Y si él no está listo, ella no ruega, no se minimiza, no negocia su esencia. Simplemente bendice el camino y continúa. Porque entendió una verdad que asusta a muchos. El amor verdadero nunca encierra, solo acompaña. Nunca exige, solo invita. Nunca reduce, solo expande. El matrimonio alquímico no ocurre en templos de piedra. Ocurre en el templo que existe entre la respiración y la conciencia, en el espacio interior donde uno finalmente dice, yo me pertenezco, yo soy mi altar, yo soy lo que buscaba. Cuando una mujer llega ahí, el mundo tiembla un poco, porque una mujer que ya no depende de roles, ni de validación, ni de ilusiones, ya no puede ser domesticada. Ella se convierte en manifestación viva del anima mundi, el alma del mundo, la chispa que despierta lo dormido. Cada gesto suyo se vuelve ritual, cada silencio, un oráculo, cada mirada, una bendición o un desafío. La mujer que se casó consigo misma no es rara porque sea inaccesible. Es rara porque se necesitan agallas para cruzar ese laberinto y llegar al centro. Pero cuando cruza, cuando regresa de ese viaje hacia sus profundidades, se vuelve inmortal en espíritu. No inmortal en el sentido literal, sino porque todo lo que toca, cada palabra, cada elección, cada presencia, lleva la semilla del despertar. Ella ya no necesita ceremonias externas. Ya escuchó la voz que ninguna religión enseña, que ningún manual de pareja explica,
que ningún amante puede reemplazar, la voz del self integrado. Una vez que esa voz se revela, toda relación cambia. Ella ya no teme amar, pero tampoco acepta amores tibios. No tolera vínculos que la encadenen, ni afectos construidos desde la costumbre, ni romances que la usen para sostener la inseguridad de otro. Ella sabe que el amor nacido de la carencia seca el alma. Solo acepta el amor que respira, que crece, que expande. Y si ese amor no aparece, camina tranquila, porque ya no pierde nada viviendo sola. No confunde soledad con abandono. La soledad ahora es un lugar sagrado, un hogar. Ella puede tener pareja, sí, pero no para llenar vacíos, sino para celebrar la plenitud. Y si estar sola es el precio de la libertad, ella lo paga con dignidad, con lágrimas, con nostalgia, con noches largas, pero con dignidad, porque ahora sabe lo que lleva dentro. Y nada, ningún vínculo, ningún papel, ninguna mirada, vale más que eso. Ella ya no es la novia que espera. Ella es la ceremonia. Ella es el altar. Ella es el fuego. Ella es la ofrenda. Ella es lo sagrado que tanto buscó afuera. Ese sagrado no cabe en anillos, ni en apellidos, ni en rituales sociales. Ese sagrado es presencia, respiración consciente, verdad encarnada. Ahora el tiempo mismo cambia. Antes medía su vida por hitos. El noviazgo, la boda, la casa, los hijos, las fechas marcadas. Ahora la mide de otra manera, por la profundidad de la presencia, por la autenticidad de los encuentros, por la intensidad de las pérdidas, por la expansión que cada experiencia le deja. Ella sabe que el amor que viene y va es parte del flujo, pero lo que permanece es lo que la transforma. El círculo empieza a cerrarse. La mujer que un día soñó con el matrimonio como salvación, hoy se casa con su propia sombra y se convierte en luz. Entonces surge la pregunta crucial: ¿por qué una mujer no debería casarse? Al menos no antes de encontrarse a sí misma. Porque ningún ritual externo puede reemplazar el mayor compromiso que existe, el de no abandonarse nunca. Mientras el mundo insiste en empujarla hacia papeles, esposa, madre, mujer correcta, el alma le susurra: eres más que eso. Y hasta que ese susurro se vuelva voz, y esa voz se vuelva acción, todo matrimonio será un espejo frágil sostenido por la carencia. La mujer que se atreve a caminar hacia adentro, que se arriesga a perder lo que otros quieren de ella para encontrar lo que ella quiere de sí, esa mujer se está preparando. Ella no se casa por miedo, no ama por proyección, no promete por vacío. Ella espera, pero no espera a alguien, espera su propia plenitud. Y cuando esa plenitud llega, ella se vuelve capaz de algo que el mundo teme profundamente: amar en libertad. El mundo tiene miedo de mujeres así. No pueden ser domadas, no pueden ser manipuladas, no pueden ser usadas para sostener tradiciones que nunca las incluyeron. Pero tal vez, justamente ahora, eso es lo que el mundo necesita: mujeres que amen, pero que antes hayan sellado un pacto sagrado consigo mismas. Y cuando ese matrimonio interno ocurre, toda forma de amor que venga después será eco, no prisión; reflejo, no dependencia; presencia, no miedo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció este camino. No un camino teórico, sino uno visceral, uno que se siente en la piel y en los silencios. El alma no despierta con comodidad, despierta en el borde del abismo. Nadie nos prepara para ese momento en el que entendemos que hemos vivido para otros, que hemos amado desde la falta, que hemos sostenido relaciones que nunca sostuvieron nuestra verdad. La mujer que se atreve a mirar ese abismo descubre que tiene rostro, y con frecuencia ese rostro es el propio. Ella se pregunta: ¿quién soy cuando nadie me mira? ¿Quién soy cuando no estoy interpretando un papel? ¿Quién soy sin los títulos, sin los roles, sin las expectativas que cargué desde niña? Esa pregunta marca el inicio del retorno. Retorno no hacia el pasado, sino hacia el centro. El alma, cuando despierta, no grita, susurra, y luego ruge. Ese despertar trae claridad, pero también trae duelo, porque parte del proceso consiste en observar desde afuera la vida que construyó para sobrevivir, la vida que parecía perfecta en las fotos, la vida que los demás admiraban, la vida que ella misma defendía, aunque la apagaba por dentro.
Llega una noche, siempre llega, en la que ella se sienta al borde de la cama, mira el techo o la oscuridad y siente un peso que no tiene nombre. No es tristeza, no es cansancio, no es decepción. Es el alma diciendo, esto no es hogar. Ella repasa mentalmente todos los esfuerzos, todas las concesiones, todas las veces que se adaptó, todas las oportunidades en las que pudo decir no, y dijo, sí, y se da cuenta de que vivió una vida correcta, pero no auténtica. Recordar duele, pero recordar libera, porque recordar es el primer acto de honestidad. Y entonces se quiebra, no el quiebre que destruye, sino el quiebre que abre. Ese tipo de fractura que permite la entrada de la luz. La mujer que se rompe conscientemente renace. Esa es la paradoja. Solo quien se permite caer puede levantarse con forma nueva. Ella empieza a desnudarse de las capas que no son suyas. Se quita el traje de la mujer fuerte que nunca puede llorar. Se quita el traje de la esposa perfecta. Se quita el traje de la hija ejemplar. Se quita incluso el traje de la mujer independiente, ese que usa como escudo cuando en realidad también es prisión. Se queda con ella, solo ella, sin adornos, sin roles, sin expectativas. Ese encuentro, aunque silencioso, es el más profundo que tendrá en la vida. A partir de ahí, nada permanece igual. Ella empieza a notar que cosas que antes toleraba, ya no las soporta. Conversaciones que antes aceptaba ahora le pesan. Personas que antes la guiaban ahora la limitan. Promesas que antes la emocionaban ahora le suenan vacías. No se volvió exigente, se volvió consciente, y esa consciencia pide cambios. La mujer que despierta se vuelve un espejo incómodo para quienes aún duermen. Un espejo que no juzga, pero revela. Un espejo que no acusa, pero muestra lo que se intenta ocultar. Y ese espejo asusta. Algunos se alejarán, otros la criticarán. Otros intentarán devolverla al molde de la buena mujer. Otros querrán convencerla de que está exagerando, de que está confundida, de que debería agradecer más, de que no debería arriesgar lo que tiene. Pero ella ya no escucha esa música. Reconoce el patrón, sabe de dónde viene, y sabe que ya no le pertenece. La mujer que despierta no pelea, no discute, no se justifica, solo avanza, porque la coherencia no necesita explicaciones. Ese avance puede ser lento, puede ser torpe, puede ser doloroso, pero es suyo, y lo que es suyo, nadie se lo puede quitar. Ella empieza a crear límites donde antes levantaba muros. Los muros la aislaban, los límites la protegen. Empieza a decir no sin culpa, empieza a decir sí sin miedo, empieza a escuchar su cuerpo, su intuición, sus necesidades. Esa escucha profunda es un acto revolucionario, porque por primera vez, su vida se organiza alrededor de su alma, no de las expectativas de los demás. La mujer auténtica deja de encajar, pero es justo ahí donde empieza a pertenecer, a sí misma. Ella descubre que la libertad no se siente como imaginaba. A veces pesa, a veces duele, a veces deja un vacío extraño en el estómago. Pero ese vacío es espacio, espacio donde antes había resignación, espacio donde ahora puede crecer lo verdadero. Empieza a comprender que no necesita que nadie la elija. Ella ya se eligió. Y en esa elección, la vida entera se reorganiza. Un día, sin avisar, despierta con una sensación nueva, ligereza, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque ella cambió la forma de habitarlas. Ya no carga historias que no son suyas, ya no repite diálogos que la lastiman, ya no mendiga afecto, ya no utiliza el amor como religión, ya no usa la soledad como castigo. Ahora la soledad es refugio y el amor es elección. Ella mira a los hombres de manera distinta, no como salvadores, no como amenazas, no como destinos. Los mira como humanos, con luz y sombra, con heridas y grandezas. Ya no los coloca en altares que no pueden sostener. Los encuentra en el suelo, donde también está ella. Y desde ahí, desde la tierra, pueden mirarse sin ilusiones. Ese es el amor que no falla. El amor entre dos que ya no se buscan para completarse, sino para acompañarse. Ella ya no pregunta, ¿será suficiente para él? Ahora pregunta, ¿será que este vínculo honra lo que soy?
Esa es la diferencia entre amar con miedo y amar con presencia. Cuando la mujer sana su alma interna, su vida externa comienza a florecer. Pero no florece como en los cuentos. No florece con finales felices prefabricados. Florece como florece algo real, a veces torcido, a veces lento, a veces en direcciones inesperadas, pero siempre verdadero. La mujer renacida tiene deseos distintos. Necesita más silencio y menos ruido, más verdad y menos apariencias, más presencia y menos promesas, más profundidad y menos obligaciones. Y sobre todo, necesita algo que nunca supo que buscaba: paz. No la paz de la comodidad, la paz de la autenticidad, esa que viene cuando ya no negocia su alma por nada. Ella mira atrás y reconoce a la mujer que fue. No la juzga, no la critica, no la desprecia, la honra. Esa mujer hizo lo que pudo con lo que sabía. Esa mujer sobrevivió. Esa mujer mantuvo la esperanza. Esa mujer la trajo hasta aquí. Pero ahora es tiempo de ir más allá. Y entonces ocurre lo más hermoso de todo. Ella se enamora de su vida. No de una vida perfecta, de una vida verdadera. Se enamora de su silencio, de su calma, de su soledad, de su capacidad de crear desde dentro, de su fuerza para empezar de nuevo, de la suavidad con la que ahora se habla, de la claridad con la que ahora elige. Se enamora de ella, de su presencia, de su misterio, de su profundidad, de su forma única de existir, y desde ese amor interno, desde esa raíz firme, el mundo que antes parecía enemigo se convierte en posibilidad. Cuando una mujer llega a este punto, todo cambia a su alrededor. Los vínculos se vuelven más sinceros, las conversaciones se vuelven más profundas, las decisiones se vuelven más alineadas, y la vida empieza a sentirse, por fin, como hogar. La mujer completa ya no teme caminar sola, pero si aparece alguien capaz de caminar a su lado, no se encadena, no se aferra, no se pierde, elige, porque ahora sabe que todo amor verdadero es elección, nunca necesidad. El mundo teme a una mujer que aprendió a caminar desde su propio centro, y lo teme porque ella ya no responde a los guiones antiguos, no se rinde ante la culpa heredada, no acepta que su valor dependa de cuán útil, noble o sacrificada sea para otros. Ella ya no es moldeable, es consciente, y esa conciencia la vuelve libre. Libre para decir sí solo cuando su alma lo desea, libre para decir no sin temblar, libre para amar sin perderse, libre para marcharse sin fracturarse, libre para quedarse sin renunciar a su esencia. Cuando la mujer llega a este grado de claridad, la idea del matrimonio cambia por completo. No lo rechaza, pero tampoco lo idealiza. Comprende que cualquier vínculo construido desde el vacío tarde o temprano se convierte en cárcel. Por eso, una mujer no debería casarse o comprometer su vida entera a otro antes de haber sellado el pacto más profundo que existe, el pacto de no abandonarse jamás. Mientras la sociedad insiste en empujarla hacia roles que la reducen, el alma le recuerda silenciosamente que ella es mucho más extensa de lo que el mundo está dispuesto a aceptar. Y hasta que ese susurro se transforme en voz, y esa voz en acción, todo matrimonio será frágil, una estructura sostenida por miedo, un reflejo sostenido por la necesidad de ser aceptada. La mujer que se atreve a caminar hacia interior, que se pierde entre sus sombras y las confronta, que se atreve a desobedecer expectativas antiguas, está construyendo algo que nadie más puede darle: identidad. Ella ya no busca un hombre que la salve, busca una vida que la honre. Y si un hombre está en esa vida, que sea desde la conciencia, no desde la necesidad, desde la presencia, no desde la ilusión, desde la libertad, no desde el miedo, porque el amor que nace del miedo a estar sola no es amor, es dependencia, y la dependencia nunca florece, solo consume. La mujer que se reconstruyó desde dentro entiende esa diferencia, y desde allí puede mirar al amor con otros ojos. Ella ya no ve el amor como destino, lo ve como encuentro, no como meta, sino como danza, no como salvación, sino como expansión. El amor que ella busca ya no es el que la eleva para luego dejarla caer. Es el amor que la acompaña sin necesidad de sostenerla. El amor que respira a su ritmo.
El amor que entiende que dos almas completas no se poseen, se reconocen. Ese es el amor sin guiones, sin máscaras, sin cargas heredadas. Es un amor que no exige sacrificios indebidos, porque sabe que el verdadero sacrificio sería renunciar a uno mismo. El mundo teme al amor libre porque desmonta tradiciones enteras. Pero la mujer que despierta no busca destruir nada. Busca vivir desde la verdad. Y la verdad es que nadie tiene el derecho de pedirle que muera en vida para sostener una relación. Nadie tiene el derecho de pedirle que cambie su esencia para encajar en una estructura que no la representa. Nadie tiene el derecho de usar su luz como combustible para una relación que no la hace crecer. Antes de pertenecer a alguien, ella elige pertenecer a sí misma. Y cuando ese pacto se sella, su vida comienza a moverse de manera distinta. Los vínculos que no resuenan desaparecen solos. Las amistades que la limitan se desvanecen. Las dinámicas que la aprisionan pierden fuerza. Las voces que la manipulaban ya no la alcanzan. Ella empieza a atraer experiencias distintas porque se volvió una mujer distinta. Una mujer cuya presencia es suficiente, que no necesita adornarse para ser vista, ni suavizarse para ser aceptada. Una mujer que entiende que la paz es más importante que la apariencia, que la verdad es más valiosa que el aplauso, que la autenticidad es más sagrada que cualquier papel social. Y entonces ocurre algo inesperado. La vida comienza a reflejar esa transformación. Su energía cambia, su mirada cambia, su manera de caminar cambia, la forma en que habla cambia, el tipo de personas que se acercan cambia, porque el mundo responde a la vibración de un alma que ya no se abandona. Ella se vuelve selectiva, no por arrogancia, sino por amor propio. Ya no acepta migajas emocionales. Ya no cree en promesas huecas. Ya no tolera relaciones que la drenan. Su estándar es su paz, su centro, su verdad. Y quien no pueda caminar a la altura de eso no es rechazado con violencia. Simplemente no es elegido. La mujer completa no lucha por amor. El amor que lucha por existir no es amor, es apego. El amor verdadero fluye o no es. Ella ya no necesita gritar para ser escuchada. Su presencia habla. Su silencio ordena. Su ausencia deja un eco que despierta conciencias. Es la fuerza de quien ya se encontró. Cuando una mujer llega a ese punto, el matrimonio, si ocurre, ocurre de otra manera. No es un pacto de miedo, es un pacto de libertad. No es un intercambio de carencias, es un intercambio de presencia. No es un contrato social, es un acto de coherencia. La unión no es para ser uno, sino para caminar como dos que se eligen, dos que respetan la soledad del otro, dos que conocen el valor del espacio propio, dos que entienden que el amor no se mide por sacrificios, sino por expansión. El amor que ella acepta ya no promete seguridad eterna, promete verdad mutua, no promete estabilidad superficial, promete crecimiento real, no promete futuro blindado, promete presencia consciente. Ella sabe que todo puede cambiar, el amor puede mutar, los caminos pueden separarse, los ritmos pueden desincronizarse, pero también sabe que el vínculo que nace de dos almas despiertas resiste más que cualquier ilusión. Resiste porque no depende de un papel, sino de una elección sostenida desde la autenticidad. Cuando una mujer alcanza este estado, nada la desvía, nada la obliga, nada la define más que ella misma. Y ahora que el viaje llega a su fin, déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Si este recorrido resonó en ti, no es casualidad. Si te incomodó, significa que tocó una puerta interna que estaba esperando abrirse. Si te hizo pensar en tu vida, en tus decisiones, en tus vínculos, en tu alma, entonces este mensaje cumplió su propósito. Y ahora quiero invitarte a hacer algo. No por mí, por ti. Déjame una frase abajo, en los comentarios, si sientes que este camino también es el tuyo. Yo soy mi propio hogar. Esa frase no es un eslogan, es un acto de poder, es un recordatorio, es una promesa contigo misma. Es el primer ladrillo de tu altar interno. Y antes de irte, recuerda, el enlace en la descripción o en el primer comentario te llevará al contenido completo, donde explico cómo dejar de ser dominada por tus emociones y comenzar a actuar con una claridad fría, firme y estratégica, la claridad de una mujer que ya despertó. Suscríbete si quieres seguir profundizando en estos temas.
Activa la campana como quien activa la luz interna. Y ahora, mientras aparecen 2 videos en pantalla, no te diré de qué tratan. No son para cualquiera. Haz clic solo si estás lista para ver lo que otros aún no se atreven a contarte sobre el amor, la conciencia y lo que existe detrás del espejo.